Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IES Real Estate Club. Hoy tenemos aquí con nosotros a Jaime Pascual Sanchis, CEO de Savills España. Bienvenido, Jaime. Gracias, Gemma. Gracias también a todo el club y al Instituto de Empresa por la invitación. Nada, encantados de tenerte. Llevábamos tiempo queriendo que pasaras en el sofá a vernos. Así que fantástico poder disfrutar hoy de tu compañía. Lo primero de todo, y con un enfoque casi más personal, nos gustaría que tú te definieras, ¿no? ¿Quién es Jaime? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que mueve a Jaime? Y, en definitiva, tu propia definición de tu vida o tu trayectoria. Bueno, pues la verdad que no es una pregunta fácil y definirse uno siempre queda un poco incluso pretencioso, ¿no? Pero te diría que, bueno, pues Jaime probablemente es el fruto de muchas cosas, ¿no? De la parte más familiar, de mis amigos y de mi trabajo. Yo creo que el compendio de esos tres conceptos es lo que probablemente me gustaría que me definiese, ¿no? Es cierto que, bueno, vengo de una familia donde mi madre salió de Cuba con la revolución de Castro, marcó mucho, yo creo, a mi familia. He tenido siempre en mi entorno muchísimo influencia cubana. Mi padre era español y mis abuelos eran todos españoles, y eso creo que sí que probablemente me define mucho en mi comportamiento y mi forma de tener ese acceso hacia la vida, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva? Bueno, pues mira, si tuviera que preguntar qué es lo que me motiva, probablemente es la curiosidad, poder estar buscando cada día algo nuevo. Llevo 23 años en Savills Aguirre Newman, bueno, en Aguirre Newman, luego Savills Aguirre Newman, ahora solo Savills España. ¿Y qué me ha motivado durante todos estos 23 años, incluso antes? Pues sin duda ha sido la curiosidad. Poder hacer cosas nuevas, poder experimentar, compartir. O sea, que yo creo que si me buscases en algún sitio, sería en algún sitio donde se avance y haya curiosidad, cosas nuevas. Por eso creo que estoy en un momento ideal en la historia, porque estamos en plena transformación del mundo, ¿no? Sí, total. Y en esta trayectoria tuya, tanto personal como profesional, ¿no? En todo este tiempo que llevas en Savills, incluso previamente, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿O el que más utilidad le has sacado tú? Pues bueno, consejos he oído muchísimos. Probablemente el que llevo más a fuego es el que es mejor ser feliz que tener razón. Y creo que Buen consejo, en muchas partes de mi entorno, otra vez familiar, de mis amigos y por supuesto en el laboral, el desgaste de intentar salirte con la tuya es enorme, ¿no? Entonces, muchas veces dar un paso atrás y decir, oye, yo creo que no vale la pena desgastarnos mucho. Creo que es algo que trato de tenerlo muy presente y que me ha ahorrado muchos disgustos. Y en ese proceso, ¿no? de vivir y de avanzar sin desgastarte, ¿de qué decisión estás más orgulloso y, sin embargo, qué cosas cambiarías tú? Pues mira, orgulloso, por supuesto, de mi familia, y eso, pero como estamos en un entorno, yo creo, más profesional, me voy a mover la respuesta a ese entorno. Llevo 23 años en un proyecto, no con el mismo proyecto porque he ido mutando, he ido cambiando, pero lo que durante estos 23 años he tenido ha sido la oportunidad de trabajar con centenares de personas. De hecho, el otro día hacían una pequeña reflexión de cuánta gente había trabajado en esos tres nombres, aunque era la misma empresa, Aguirre Newman, Savills Aguirre Newman y Savills España, y estábamos en torno de los 3.000. Muchísima de la gente que me encuentro en el sector ha trabajado conmigo directamente o indirectamente. Y lo que más orgulloso me siento es de cómo ellos hablan de esa vivencia que tuvieron durante su periodo en la compañía. Y sobre todo, y eso sí que lo manifiesto, y además soy muy consciente de ello, es que no solamente son buenos profesionales, sino que son buenas personas. Y me gustaría pensar que hay una parte de contribución de todo el proyecto en esa parte de buenos profesionales y de buenas personas. Seguro que sí. El tema de personas, ¿no? Y cómo nos comportamos o cómo afecta al mundo laboral lo retomamos después, porque sí que me parece un punto muy interesante. Y en cuanto a proyectos o en cuanto a transacciones o operaciones inmobiliarias, ¿de cuál estás más orgulloso? ¿O cuál te hubiera gustado hacer que no has podido hacer? Bueno, esas ha habido muchas, de las que estoy orgulloso de muchas, ¿eh? De hecho, haciendo un poco
memoria, pues los edificios más emblemáticos, sobre todo en el sector de oficinas, yo creo que todas las torres, he participado de alguna manera en el proyecto, yo o mis equipos, en el proyecto de una transacción. Pero probablemente, como siempre en la vida, miras hacia atrás y te preguntas eso, ¿no? ¿Cuál es el que te hubiese gustado hacer? Y probablemente el que trataría de buscar, no el que me arrepienta de no haber estado, porque yo creo que arrepentirse ya no tiene ningún sentido, es el de Canalejas, la transformación de los edificios de Canalejas, sobre todo porque paseaba por allí. Yo estaba, aunque te parezca mentira, asesoramos, era el Santander el que tenía los activos, tenía una opción de compra un grupo de inversores, trabajamos para ese grupo de inversores tratando de encontrar un dinero internacional, con lo cual yo había estado ahí y adicionalmente Villarmir, que fue quien finalmente lo compró, cuando lo compra yo le estaba asesorando en la entrada en Colonial. Por lo tanto, conocía el activo, tenía el cliente y no fui capaz de estar, ¿no? Y entonces, eso es lo que más rabia me da, no haber estado. A ver, estuve en el momento, estaba con los actores y no fuimos capaces de coger esa operación. Y es que es una operación que está transformando la ciudad, ¿no? Y creo que es una operación que de verdad va a cambiar toda esa zona, va a cambiar la ciudad. Bueno, ya el Four Seasons está cambiando mucho el sector hotelero y no haber participado de una manera más directa me da un poquito de rabia. Ayudamos en la parte de urbanismo, hicimos la parte del parking, pero no haber estado en la transacción, esa me acordaré el día que me vaya. Hombre, realmente es muy relevante y como tú dices es que está ya, no solo lo que vaya a hacer a futuro, sino que ya está transformando es que ha transformado todo el entorno la ciudad. Del centro Sin duda. Y la perspectiva que tenemos todos, tanto los madrileños como los turistas, de ese centro que podía ser un poco decadente y que ahora mismo es epicentro de lujo, ¿no? Sin y que duda. hace un revulsivo. Y mirando hacia el futuro, hemos mirado antes al pasado, mirando hacia el futuro, ¿cuál crees que va a ser la tendencia inmobiliaria o incluso te diría no inmobiliaria que va a dominar el mundo o el sector en un futuro? Pues mira, te diría que lo más donde nos ha llevado las circunstancias es que las decisiones se tienen que tomar con muchísima más información y porque además ahora va a estar disponible y con muchísima más data. Y yo creo que nos vamos a un lugar donde toda la información hay que agruparla, hay que limpiarla que no nos valga y tomar decisiones en base a una serie de data y de información, mucho más que hasta ahora. Y el sector inmobiliario yo creo que ha sido un fiel reflejo de eso, de la intuición, ¿no? y de estar seguro. Creo que también la intuición es fundamental y hay que seguirla fomentando y es probablemente lo que nos hace completamente incopiables a nivel de la inteligencia artificial, pero hacer uso de la información, hacer uso de la data, y eso yo creo que todos, y especialmente el sector inmobiliario, va a ser lo que nos va a marcar en los próximos años. Sí, bueno, y que no es tan fácil en el sector inmobiliario, donde muchas veces no hay tanta transparencia, sobre todo en cuanto a precios, ¿no? En transacciones. Por supuesto. Y demás. Y antes me has comentado el punto de vista personal, ¿no? Importante en tu compañía y para ti mismo. Y como bueno, sabes, porque afortunadamente eres parte del comité asesor del club, este año la iniciativa o el claim que mueve todo en torno al cual estamos trabajando es el talento, ¿no? Es el talento y, dado que pertenecemos al Instituto de Empresa, también la formación. ¿Qué importancia crees que tiene la actitud? ¿Qué importancia crees que tiene la formación específica, inmobiliaria? Incluso un punto fuerte, no sé, ¿cómo ves tú ese mix de cara a desarrollar las carreras profesionales? Bueno, pues es una magnífica pregunta. Un profesional que busquemos ahora tiene que ser alguien muy holístico y sobre todo con una cuestión fundamental que es con una capacidad de desaprender y de aprender lo nuevo. O sea, yo creo que lo que vamos aprendiendo cada año, probablemente dentro de unos 3, 4, 5 años, juegues en un estadio diferente y tengas que adaptarlo, ¿no? Hoy en día, respecto a la formación, y yo lo hablo muchísimo con la gente de recursos humanos, es, oye, tienes una formación generalista, creo que esa es muy importante, o sea, no hay que minusvalorar la formación universitaria, etcétera. Luego hay otra que es la del oficio, la de verdad tener muy bien cogido el tacto de lo que estás hablando y dónde estás moviéndote, pero luego hay otra que probablemente es la que está de verdad marcando la diferencia, que son lo que vienen a llamar soft skills. Esa es la capacidad donde si yo pidiera a alguien
que formara mejor en el sector es en el soft skills, en capacidad de adaptación, en capacidad de darle la vuelta a las cosas, en una vocación de tratar de buscar novedades, a no tener que hacer las cosas como vienen por el manual, sino de una manera diferente. Empatía. Y yo creo que eso, las otras dos yo creo que las puedes aprender de una manera bastante más reglada, estructurada. La otra que a veces, bueno, yo creo que estamos cambiando, y en España nos ha costado, pero yo creo que estamos ahí, son las que hay que fomentar. Esos soft skills de capacidad humana. El humanismo creo que tenemos que revitalizarlo para que forme parte de todo ese entorno, y por mucho que te sepas los libros, los manuales y las fórmulas, hay una parte de interacción humana que es donde yo creo que tenemos que fomentar muchísimo más dentro de todo el talento y todas las nuevas generaciones. Sí, bueno, y porque al final yo creo que es la que te moldea la personalidad y la cabeza para actuar, Por ¿no? supuesto, por supuesto. De determinadas formas. Y me ha encantado lo que has dicho, ser capaces de desaprender, no solo de aprender, porque a veces la velocidad a la que vamos nos obliga a tirar hacia adelante, pero no soltamos lo de atrás y en cierta manera nos podemos quedar un poco enganchados. Y volviendo a lo que es la parte práctica del sector, y siempre en tu opinión, ¿qué mito inmobiliario crees que no debería estar y te encantaría desmontar? Y si te atreves, ¿cómo lo harías? Mira, estoy viendo ahora la serie de los presidentes de fútbol, que no sé si la habéis visto, y oyendo a los periodistas, la verdad, pues me apena mucho, ¿no? Porque hablan muchísimo de la cultura del pelotazo, la cultura del dinero fácil, y que todos, o en esa serie aducen eso, hablan de que esos personajes de los presidentes de los 80 y los 90 en el fútbol venían de ese sector, ¿no? Y lo asocian al dinero fácil. Y la realidad es que los que estamos en el sector sabemos que esto no tiene nada que ver con la realidad del sector. El sector se ha profesionalizado, creo que jugamos, y yo ahora que formo parte de una multinacional que opera en 64 países con 40.000 empleados, lo veo que el nivel de profesionalización y de rigor que tenemos en España es excelente, excelente. Y yo creo que a mí lo que me gustaría es olvidarnos de ese mito del dinero fácil, la cultura del pelotazo y aquí solo hay oportunistas. Y yo creo que lo que tenemos que abogar es por la transparencia, por la profesionalización y por un sector que de verdad creo que tiene un propósito enorme para con la sociedad, porque al final, hagas lo que hagas, vivas donde vivas, estás perfectamente presente en lo que hacemos nosotros en todos los días. Y por lo tanto, lo que me gustaría es quitar ese mito de la cultura fácil y sacar la bandera del orgullo, del propósito que tenemos como sector. Bueno, está clara tu convicción y tu entusiasmo con el sector, pero si no te hubieras dedicado al sector inmobiliario, ¿dónde te hubiéramos podido ver? Bueno, pues la verdad que donde he tratado de estar y no he llegado, eso lo tengo claro, donde si no hubiese estado en el inmobiliario lo que hubiese llegado a ser es más dudoso. Siempre he querido ser jugador profesional de baloncesto, he querido ser cantante de rock. ¿En serio? Y me hubiese encantado ser un buen chef, pero en los tres lo he intentado y he sido bastante mediocre. Por lo tanto, ¿dónde me hubiese gustado estar? Es una cosa. ¿Dónde estaría si no estuviera en el sector inmobiliario? Pues yo creo que hay dos cuestiones que sí me atraen mucho. Una está muy relacionada con lo que he venido haciendo estos 23 años, que es el private equity, porque la diferencia entre el private equity y el sector inmobiliario, hombre, tiene muchas diferencias, pero hay una parte muy común. Y probablemente la docencia es otra de las cuestiones, enseñar, ser profesor, o sea que si no hubiese sido una, hubiese sido la otra, hubiese apostado por ahí. Fantástico. Vamos a pasar a trasladarte una selección de las preguntas que nos han mandado los socios, que han sido bastantes, pero bueno, nosotros desde el club nos tomamos la libertad de seleccionar algunas, porque muchas al final son casi una recopilación de los temas candentes, de los temas de tendencia. Como comprenderás, vas a tener muchas sobre la inflación, bueno, subidas de tipos. Es lo que toca, yo creo, ¿no? Estamos en ese momento, así que paso a contarte para que nos respondas. Robert Nieto, de Midfield Capital, nos pregunta que ante esta feroz subida de tipos de interés, ¿crees que el sector inmobiliario va a ser refugio, como fue uno de los temas que tanto se ha debatido en el foro que acabáis de llevar junto con el club, el foro inmobiliario del IE, o crees que se va a ver claramente afectado por la inflación y no va a ser ese nicho refugio?
Bueno, yo creo que afectado por la inflación no sería afectado por las circunstancias que rodean a la economía, ¿no? La inflación, hombre, desde luego es un activo que protege ante la inflación, por lo menos porque indexas normalmente los contratos de alquiler a la inflación y por lo tanto por ahí te proteges. Otra cosa es que tengas que hacer una vocación inmobiliaria únicamente tratando de cubrir esa parte de la inflación. Yo creo que para hacer un negocio razonable y bien estructurado tienes que mirar muchos otros conceptos. Que el inmobiliario va a ser un refugio respecto a otras inversiones, pues yo creo que no es tan evidente esa respuesta. Yo creo que hay que tratar de ponerlo en contexto. El inmobiliario, claro que va a ser una alternativa de inversión muy buena, como lo van a ser otra tipología de activos, dependiendo de las circunstancias, lo que compres y el sector. Ahí, de todas formas, me quedo mucho con la cantidad de megatendencias, de cambios que estamos viendo en la sociedad, que van a ser una oportunidad. Y que el sustrato de atrás es un sustrato inmobiliario, pero realmente muchas veces va acompasado de un sustrato de operativa y de negocio. Hoteles, residencias de estudiantes, residencias de tercera edad, data centers. Lo bueno que tiene nuestro sector es que siempre detrás hay un activo inmobiliario, pero hay muchos negocios que van asociados y por lo tanto yo creo que lo tienes que ver en un contexto diferente. Si tu única vocación es tratar de vivir de la inflación, pues yo tendría mucho cautela en cuanto a solamente irte al inmobiliario, ¿no? Y volviendo a otra derivada de esta inflación, que es la subida de precios que a todos nos está afectando, ¿no?, de la construcción. Nos traslada también, Robert, la situación que es cierto que se está dando, que es la contratación ya en algunos casos con libros abiertos ante la subida de precios que suben las constructoras, porque si no, es que no te quieren firmar la obra. Pero eso, en cierta manera, que es lo que nos pregunta, ¿no?, es trasladarle todo el riesgo al promotor, ¿no?, bloqueando o blindando a la constructora. ¿Cómo ves tú esta situación? Y si crees que realmente con esta manera de contratar blindas al promotor, y si crees que va a ser viable, sí, y el promotor lo va a aceptar. Es una pregunta muy, muy oportuna para el momento que estamos viviendo. Yo, como todo en la vida, es una cuestión de riesgo-beneficio, ¿no? O riesgo y rentabilidad que le quieras meter. Yo lo que hemos visto nosotros con algunas de las constructoras es que si no cierran si le pides que te cierren el precio, con la situación actual, para ellos es muy difícil. Y para que ni ellos, ni unos ni otros se vean en el problema, lo que tienen que tomar es un escenario donde crean que los precios van a subir. Y por lo tanto, probablemente ya en tus presupuestos, ellos están descontando unos crecimientos en esos precios. Con lo cual, para ti también, tú como promotor, estás teniendo una situación que a lo mejor no te gustaría, y es que ellos ya están descontando esos precios. Lo bueno de los libros abiertos, y yo a nivel personal estoy viviendo uno ahora, o sea, he decidido meterme a contratar oficios porque lo que no quería era que me pasara eso, que mi constructora se fuera de precio anticipando una subida de precios en un año. Y por lo tanto lo que he hecho es cogerme un buen asesor, y no es Savills, por un tema de conflicto. Me he puesto un project manager a mi lado que me ayude a gestionar todo eso con la constructora. Y creo que es una manera, yo creo, acertada hoy, sobre todo en plazos que sean largos. Bueno, volvemos a retomar lo mismo que has comentado antes de la profesionalización, ¿no? Claro. Y hay muy buenos profesionales en el sector, y nosotros lo hacemos mucho dentro de Savills, pero no quiero llevar ahí la conversación, de quantity surveyors, de project managers, que te ayudan mucho en ese ámbito. Y yo creo que lo que no puedes hacer tampoco es olvidarte de que si tú firmas algo a precio cerrado con la constructora y no quieres que te hinchen los precios, es que si la constructora luego se queda pillada es un problema de ambas partes, y por lo tanto no es tan fácil la solución a esa pregunta, ¿eh? A Robert lo conozco mucho porque además es uno de esas buenas personas y buenos profesionales que han trabajado conmigo en el pasado, y sé que ellos tienen muy claro cómo tienen que salir de estas circunstancias. Y Robert también nos traslada otro de los puntos que has comentado antes, ¿no? Que son estos negocios por tendencias vitales que van asociados al inmobiliario y que van a ser uno de los drivers principales en los próximos tiempos. Y él nos pregunta en concreto por el senior living, que parece lógico que debido al envejecimiento de la población española sea uno de los negocios que más tiren del sector. Sí. ¿Qué recorrido le ves tú a esta tendencia y si realmente crees que va a ser tan importante? Mira, el otro día estaba viendo cuáles van a ser las profesiones del futuro y cómo van a cambiar los salarios en base a esas profesiones del futuro. Independientemente de cuáles van a ser los salarios mejor pagados, etcétera, el que venía con una bola
que es el gran revolución, es poder atender a toda esa demanda de gente mayor en el mundo del healthcare, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la formación, porque muchas veces, aunque estamos pensando en gente muy mayor, también va a haber gente que de espíritu va a ser joven y físicamente va a ser joven, que necesita un reciclaje, que necesita una adaptación al mundo digital. Claro, entonces el mundo que hay alrededor del envejecimiento de la sociedad es enorme. Y por supuesto, todo tiene una traslación al mundo inmobiliario, porque como veíamos antes, si es que todos estos modelos de negocio tienen un sustrato inmobiliario detrás. Por lo tanto, es evidente que en el mundo del senior hay una gran oportunidad. Bueno, a ver si todos somos capaces de aprovecharla. Alfonso Benavides, de sobra conocido por todos y compañero tuyo en nuestro comité asesor, sí. Y que está también como consejo en AEDAS, en JLL, nos pregunta respecto a lo que hemos hablado antes de nuevo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en cuanto a si la situación actual y comparándolo con el 2008? ¿Son nuestros fundamentales ahora mucho más sólidos? Y en caso de que lo sean, ¿qué argumentos reales ves tú para desmontar a los alarmistas, ¿no? Y a todos los que nos pronostican un futuro bastante agorero? Y si por el contrario crees que realmente la situación puede ser preocupante, ¿qué motivos son los que Bueno, es normal que todo el que sea agorero se le oiga más, pero es por una cuestión de humana. Yo creo que lo oí el otro día en un podcast, el ser humano siempre atiende mucho más a las malas noticias que a las buenas. Entonces, te voy a decir que no creo que estemos en un momento especialmente diferente en ese sentido. Respecto a si en el 2008 jugábamos con un campo de juego diferente, por supuesto. En el 2008 había sobreoferta, teníamos una sociedad completamente endeudada. De hecho, para crecer la economía española en un porcentaje de PIB, teníamos que crecer en 2 porcentajes de PIB la financiación. Es que vivíamos del mundo de la financiación. Había sobreoferta, ya lo he dicho, y había un momento donde se estaba construyendo muchísimo más de lo que la demanda realmente necesitaba. Yo creo que hoy estamos en un momento completamente diferente. No hay una sobreoferta, o por lo menos no hay una sobreoferta en términos generales en el mercado inmobiliario, además de que se ha ampliado muchísimo por lo que hemos visto el sector. No tenemos un sobreendeudamiento en el sector privado, sí en el público. Lamentablemente, el porcentaje de endeudamiento sumatorio entre privado y público del 8 al de ahora es el mismo. La diferencia es que se han cambiado los pesos. Ahora el sector que tenemos muy endeudado es el sector público. Y luego hay todavía muchísimo dinero. De hecho, si miras cuál es el gráfico de dinero levantado entre los fondos en el histórico, en el 2021 fue el año récord histórico. Por lo tanto, todavía queda mucho dinero por encontrar ubicación. Pero no se nos puede... O sea, lo que tampoco podemos... Yo entiendo lo de agoreros, pero tampoco podemos mirar hacia otra parte porque tenemos un endeudamiento público enorme. Tenemos una sociedad que está soportando el tema de la inflación. Y a mí lo que más me preocupa es que la herramienta monetaria pues se nos ha agotado. De hecho, es que tenemos que ir marcha atrás y tenemos que subir tipos. Y por lo tanto, creo que estamos en una situación diferente, que no va a ser fácil de gestionar. Lo que pasa es que va a generar muchísimas oportunidades. Y sobre todo, yo creo que para la gente que nos ve en el club, que es eminentemente gente relacionada con el Instituto de Empresa, de formación, gente joven, creo que es una oportunidad. Hoy leía ahora mismo en un informe de un acta de un comprador que nos decía, no, yo quiero comprar y esperar a que el precio mejore. Digo, bueno, pues eso yo no creo que sea la estrategia buena. Yo creo que la estrategia buena hoy es compra, gestiona, aporta valor, mete algo de tecnología del negocio donde estés y ya aportarás valor y venderás a su precio, porque yo creo que el mercado no va a hacer buenas las malas adquisiciones. Simplemente por recorrido, no. Entonces, pero ese modelo central de negocio, de gestión, de valor realmente añadido, yo creo que es la oportunidad para los que estamos metidos en el club de poder aportar valor. No es solamente que el activo está en el balance económico, el activo está en aportar valor. Y para mí, pensando incluso en mis hijos, que son ahora 20añeros, creo que es una oportunidad buena que vayamos a un mercado de ese tipo, no tanto el de voy ganando valor simplemente porque la curva de tipos va bajando, que creo que, bueno, pues eso para el que tiene el dinero en el balance es mucho más fácil, para los que estamos al otro lado gestionando, pues no es tan evidente. Muy interesante la respuesta, la verdad. Gisela Menoscal
de Clearwater International, nos comenta: ¿cómo afecta la coyuntura macro actual a la valoración de activos inmobiliarios? Pues no es una pregunta nada fácil. La valoración es un arte, porque no es una fórmula donde metas valores, hay que meter muchos aditivos en el cóctel. Yo le diría que desde luego la valoración y los precios, que sabes la famosa frase de no confundir valoración y precio, tienen que tener una modificación a lo largo del tiempo, porque estamos viviendo un cambio en la tesitura económica. Pero es verdad que no todo se refleja de la misma manera. Y cuando haces una valoración es una cosa, y cuando haces cuál es el precio de venta al que yo puedo vender este edificio es otra cosa. Entonces hay que conjugar los dos conceptos, hay que mirarlos en el largo plazo, hay que ver sobre oferta, hay que ver sobre demanda, y por lo tanto, claro que afecta, pero yo creo que para de verdad poderle poner un valor a una cosa hay que hacerlo de una manera mucho más holística que un momento puntual en el tiempo. O sea, al final rigor, ¿no? Y procedimiento casi... y sobre todo mucha especialización para poderlo hacer. Otra cosa es que me digas, oye, si yo quiero vender este edificio hoy, ¿cuánto crees que me pueden pagar? Eso es otra respuesta. Claro, pero es lo que decías, ¿no? De valor y precio. Lola Ripollés, de IKEA, nos hace una pregunta muy buena, que nuevamente afecta este factor humano, ¿no? Del inmobiliario. Sabemos que estamos mejor preparados en el sector para absorber los posibles altibajos económicos, como tú mismo has comentado, y Lola quiere saber cuáles son para ti las claves para que el sector siga creciendo en este entorno tan global, en el que la incertidumbre pasa a ser una constante, ¿no? Nuestro compañero del día a día. Quizás el modo de gestionar a las personas, quizá la tecnología, quizás el conocimiento de estas nuevas formas de vida. Bueno, yo creo que no muy distinto de lo que ya veníamos, de lo que hemos respondido en alguna otra pregunta. Creo que el momento lo que nos obliga es a de verdad ponerle gestión y remangarse para meterte en los activos, ¿no? Creo que todo lo que hagas para crear valor es clave. Y ahí hay muchísimo de gestión de personas, de gestión de información, de gestión de procesos, y por supuesto de conocimiento del sector. Entonces, no creo que nada diferente de lo que he comentado respecto al momento. ¿Y cuáles serán las herramientas quizás, o cómo las compañías pueden transmitir esos valores, o cómo pueden fundamentarse en ellos, ¿no? para ayudar a superar el momento? Bueno, creo que los directivos lo que tienen que dar es ejemplo. Y dicho esto, yo creo que no hay otra fórmula. Y bueno, el otro día leía o vi una foto que ponía: no eres lo que dices, sino lo que haces, pues llevar hasta la última consecuencia esa situación. Muchas veces cuando hablamos de propósito, de poner al cliente en el centro, de poner a las personas en el centro, pues es que es tan fácil decirlo que lo que hay que hacer es conseguirlo. Y bueno, casi ni te digo ni conseguirlo, me conformo con intentarlo. Bueno, me quedo con tu tip personal de antes, de que en tu proyecto personal inmobiliario has recurrido a un profesional para que te gestione, para que paquetice, ¿no? Y para que te ayude en este proceso. Sobre todo porque en esa sociedad es mi mujer la otra parte, y ahí siempre tienes que tener un árbitro que te ayude. Absolutamente. Nuño Cachón, de Casafari, nos dice cómo afrontáis desde Savills, un tema que ya hemos tocado antes también en cierta manera, la discrepancia entre los datos disponibles en el mercado de real estate, el valor del precio de cierre por los registradores respecto a los comparables de los portales, Asking Price, incluso la referencia de precios que sacó el Banco de España, ¿no? Las operaciones off-market, ¿cómo lo hacéis? Pues igual que lo hemos hecho los últimos 23 años. No lo conozco a este chico, y además aprovecho para saludarle porque le tengo mucha estima. Pero mira, el mercado es un mercado imperfecto, y yo recuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención cuando me incorporé era cuando decíamos cuánto mide una planta de oficinas. Y mirábamos el catastro y te decía una cosa, mirábamos la nota registrada y te decía otra, mirabas el registro de la propiedad y te decía otra, mirabas el contrato de alquiler y te decía otra. Y al final decías, bueno, ¿cuál hago? Bueno, pues ibas y medías. Esa era fácil. Esta es más compleja porque muchas veces tienes muchas referencias diferentes que vas midiendo. Pero al final es lo mismo que hablábamos de la valoración. Tienes que sentarte, tener un profesional que te ayude si necesitas evaluarlo, y meter en la coctelera muchos conceptos. Y a partir de ahí
sacar algo que es, al final, lo que decía en la valoración, mucho arte. Porque no es claro poder sacar cuál es el precio de referencia, porque imagino que Nuño aquí está hablando también de la parte de valoración. Sí, yo creo que sí, más que de precio de mercado. Bueno, nuevamente profesionalidad, ¿no? Y conocimiento. Miguel Ángel, que es de esta parte más joven quizás, que sigue al club, él es un estudiante de IE Digital Business y está en el proyecto 3.40. Y él te pregunta que si tuvieras hoy en día, estuvieras en tus 20 años, con $500.000 euros, que pudieras invertir en real estate, no me vale que me digas lo dedicaría a una startup tecnológica, o sea, dentro del real Tiene que estate, ser de real estate. ¿en qué los invertirías, no? O sea, saber en qué activos invierte el Pues inmobiliario. es una pregunta trampa. El CEO. Lo primero, porque menos mal que Jaime no tenía $500.000 euros para invertir con 20 años, porque no los hubiese invertido, yo creo. No los hubiésemos gastado en otra cosa. Si tuviera que invertir ahora, pues, hombre, $500.000 euros es una cantidad, es mucho dinero, pero para el mercado institucional es una cantidad muy modesta, por lo tanto, ya te eliminas un perímetro enorme de tu capacidad, porque el sector inmobiliario necesita mucho capital, que eso es una de las cuestiones. Pero si tuviera $500.000 euros, no lo dudo. Yo creo que al ser un mercado tan atomizado y un mercado tan amplio, el mercado residencial, donde puedas comprar una vivienda a un precio que, habiendo hecho un análisis correcto, tiene sentido, la transformas, haces una buena decoración por dentro en muchos conceptos, creo que tiene un mercado extraordinariamente amplio. Y con 500.000 euros sí tienes capacidad de llegar a sitios donde puedes comprar algo con cierta entidad. Y además hoy hay un mercado internacional, muy orientado hacia el mundo latinoamericano, que no quiere muchos problemas, que cuando viene a comprarse una vivienda lo que quiere es comprar algo que ya está hecho y terminado y puesto en valor, y ahí creo que tiene una oportunidad buenísima. También hay que decirle que no es el primero, porque hay mucha gente haciéndolo. Pero yo creo que es un modelo de negocio que hoy todavía tiene mucha capacidad de... Porque tiene muy limitado. Si me hubiese dicho otra cantidad, nos podríamos haber movido a otros sectores, pero en este caso, con $500.000 euros, yo veo ese perímetro. Bueno, Miguel Ángel, el mensaje es que hay que intentar conseguir más dinero, ¿no? Para llegar a Bueno, otras... no me parece una mala decisión, pero con $500.000 euros puedes hacer algo muy chulo. Gonzalo Chavarri, de Codit, hace una pregunta que me parece súper interesante porque coge un poco tu punto más personal de trayectoria, ¿no? Y es saber cómo fue la integración de Aguirre Newman dentro de la estructura de Savills y saber que haya, incluso desde el punto de vista de Jaime CEO y Jaime persona, ¿qué lecciones te ha dejado? Bueno, pues es una pregunta magnífica que yo también me hago muchas veces, Pues mira, yo te diría que una de las cuestiones que fue clave en esta integración fue que la inmensa mayoría de los que participamos queríamos que saliese bien. Creo que había una vocación, creo que hubo mucho respeto también en que lo que ponían una parte y otra del matrimonio era muy complementario. Y si te dijese cuál ha sido el éxito, es probablemente que el equipo directivo, en ese entorno de 20-25 personas, que a su vez luego tenían otro, probablemente sean el mejor en su campo, sin duda. Y yo creo que eso también dio una muy buena respuesta en cuanto al respeto mutuo, ¿no? Lo primero que hice cuando me dieron la responsabilidad de consejero delegado fue cambiar la organización. Que la verdad incluso hubo gente que dijo, joder, eres valiente en este momento de fusión. Pero también permitió que empezáramos todos de cero en una situación nueva. Y creo que eso fue muy importante porque hubo mucha generosidad de mucha gente de aceptar que las cosas habían cambiado, que veníamos de un sitio donde no íbamos a volver y que por lo tanto había que afrontarlo con, bueno, yo creo que con ganas de hacer las cosas bien, pero con curiosidad también. Y esas 20 personas, que muchas de ellas podrían estar ahora mismo sentados aquí con la misma responsabilidad que tengo yo, porque son magníficos profesionales, fueron capaces de dar un paso, no atrás ni al lado, pero sí un paso diferente
para formar parte de un equipo diferente. Y la verdad, yo estoy súper orgulloso de la transición. Recuerdo que hubo un banco de inversión o gente alrededor de una transacción de banco de inversión que nos dijo: el 80% de los directores que formáis hoy Savills Aguirre vais a salir de la compañía, y lejos de eso, el 85% se han quedado después de 5 años. Por lo tanto, esa es la mayor. Y luego, desde el punto de vista personal, te diría que lo que más me ha gustado ha sido entrar en una incertidumbre, y aunque sabíamos que el proyecto era enorme, no dejarte llevar por la ambición del proyecto, sino de levantarte cada día y hacer un poquito, y un poquito, y día a día ir construyendo un proyecto. No te digo desde cero, pero había mucho por construir, y sabíamos dónde queríamos llegar, pero no nos asustaba el tamaño de la empresa, sino, oye, vamos a ir haciendo poco a poco, construyendo día a día. Y creo que eso para mí ha sido lo más satisfactorio. Además, y eso, antes decía con cuánta gente del sector he trabajado, pero es que aquí me metieron a trabajar con un montón de gente nueva que me abrieron los ojos, que me dieron la vuelta a la forma de hacer las cosas, y para mí ha sido una experiencia de vida que no la cambiaría. ¿Ha sido fácil? No. ¿Ha sido duro? Sí. ¿Se han quedado amigos y buenos compañeros en el camino? Alguno. Pocos, pero alguno. Pero creo que como experiencia de vida no tiene precio. Bueno, o sea, que ha sido todo un reto, ¿no? Pero conseguido, que se ha conseguido o habéis logrado esta integración de personas, de formas de trabajar, de tecnología, ¿no? Que eso al final es un éxito de todos. Y por hacerte una última pregunta de las que nos trasladan los socios, Jacqueline Prado de Global Home Inmobiliaria nos pregunta: ¿en qué país, vamos a mirar un poco hacia afuera, crees que podemos invertir en estos momentos en bienes raíces? Es decir, entendiendo estos como precios más bajos de lo normal para luego volver a venderlos, si es que se puede. Hombre, yo creo que siendo el director de la oficina de España, solamente en España, no te sabría decir dónde hacerlo. No. Y además creo que sería una irresponsabilidad nombrar un país donde crea que hoy los precios se han corregido demasiado, porque creo que estamos entrando a nivel global en un momento diferente, y dónde está hoy la oportunidad a nivel global es muy relativo. Por lo tanto, yo te diría una cosa clarísima, que es: invierte donde conoces. No te vayas muy lejos a invertir en un país, por muy barato que parezca a bote pronto, porque el mundo inmobiliario es un mundo de estar muy pegado en el terreno. Y por lo tanto, si tuviera que decirte animarte en algún sitio, yo diría que te quedes aquí y busques la oportunidad aquí, que la hay. Perfecto, nos quedamos con el mensaje de sigamos aquí, que hay recorrido para todos. Y para finalizar, volvamos a este aspecto más personal tuyo. Dime 3 libros que ningún profesional inmobiliario se puede perder. Bueno, te voy a decir 3, tienen que ser 3 libros. Bueno, te voy a decir que me estoy leyendo ahora. Vale. Que entrevisté el otro día a Mario Alonso Puig, que me parece un personaje apasionante, y me regaló antes un libro firmado, que es Los 3 superpoderes. Y me está gustando mucho. Pero eso estoy todavía en el camino. He terminado hace muy poco, que es de David Rubenstein, el fundador de Carlyle, un libro que se llama Mis conversaciones, o Conversaciones, no sé si lleva el mis. Y en muy poquito tiempo resume conversaciones que he tenido con personajes de la sociedad, sobre todo americana. Y es verdad que de cada uno me preocupé mucho de buscar una sola idea, intentar sintetizar esa conversación en una sola idea. Y la verdad han salido cosas apasionantes. Por lo tanto, ese sí está relacionado con el mundo más de gestión. Ese sí me ha gustado mucho. Y tengo en la mesilla, para volver a leer por segunda vez, el de Sapiens. El de Sapiens, sobre todo, que me encantó la primera vez, pero lo vi con mucha más curiosidad. Ahora voy a intentar hacer algo un poco más didáctico para aprender, porque hablaba de cómo se relaciona el ser humano en estructuras que creamos mentalmente, y espero que me ayude también en la gestión del día a día de mi ámbito, no solo profesional, también personal, pero sobre todo profesional. Por lo tanto, te diría que esos 3 libros son los últimos que he tenido un poquito presentes, o sea que te digo estos 3. Pues fantástico. Y 3, podcasts o creadores de contenido
o divulgadores o sitios que sean tu referencia y que recomendarías? Mira, la verdad que la historia me encanta, lo que pasa es que la historia además, como cada vez tenemos más información, cada vez se va creando más historia, creo que es fundamental para poder entender muchas de las cosas que pasan en el mundo y poder intentar aprender de ellas. Pero no tengo mucho tiempo, entonces trato de conjugar. Y he encontrado, me lo recomendó un compañero mío de Savills, he encontrado unos vídeos tipo podcast que en 10 minutos te sintetiza algunas de las cuestiones más desde el punto de vista económico. La verdad que si metes, casi tiene de todo, que se llama Memorias de Pez. Sí, sé cuáles son. Los conoces, ¿verdad? Sí. Es un poco infantil el formato, pero, Sí, pero es muy didáctico. Súper optimizado. Yo acabo de ver el de Taiwán, que muchas veces dice, oye, pero ¿por qué Taiwán se ha vuelto, cuando tenemos la guerra en Ucrania, por qué Taiwán se ha vuelto la parte donde todo el mundo, y sobre todo los que saben, hablan de que ahí es donde tenemos la referencia y donde tenemos el peligro a nivel mundial? Y pues entras, pones, explícame el conflicto de Taiwán, y Memorias de Pez, la verdad, me encanta porque lo hace de una manera muy didáctica, muy comprimida, pero muy entendible. O sea que animo a todo el mundo que tenga alguna duda para ese tipo a visitar esa página. Y por terminar, ¿quién crees que no podemos desde el club dejar de invitar para que nos acompañe aquí en el sofá? Bueno. ¿O a quién te gustaría ver, a ti? Bueno, a quién me gustaría ver, para hacérselas pasar canutas como a mí, ya te digo yo, pero quien creo que de verdad tiene una historia de contar apasionante serían Santiago Aguirre y Steven Newman. La verdad que ellos empezaron en el 88 y era la batalla de David contra Goliat. Y bueno, haber visto cómo han llegado hasta aquí, la verdad que es muy especial. Y Savills España, digo, no es Aguirre Newman, y no lo hemos pretendido serlo desde el día que cambiamos, pero somos herederos orgullosos de aquello, ¿no? No, desde luego. Entonces, nos has dado una buenísima idea. Vamos, yo os lo digo porque yo me conozco la historia, he vivido una parte muy sustancial de ella y me parece algo inédito y algo que alguien en algún momento tiene que contar. O sea que no sé si será a través del IE, a través del club, pero alguien algún día debería contarlo, más pronto que tarde, para que no se nos olvide, porque como pasan tantas cosas en la vida, que no se nos olvide esa historia. Pues fantástica idea, y más en un momento yo creo, de incertidumbre, de cambio, siempre estamos necesitados de referentes, ¿no? Seguro. Y de buenas historias. Muchísimas gracias, Jaime, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y una oportunidad fantástica para asomarnos a tu vida y a tu trayectoria. Pues nada, la verdad que he estado encantado y súper cómodo contigo aquí, o sea que siempre que me necesitéis aquí me tenéis. Mil gracias.